Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, cumplió 100 años hoy el Banco de México, que está lloviendo. Su capital inicial fueron 75 millones de pesos de aquellos entonces, de hace 100 años. Fíjate que después del tema revolucionario, ya en la época posrevolucionaria, efectivamente, Eduardo, un 25 de agosto de hace 100 años, por decreto nació el Banco de México, pues para ordenar las finanzas del país que eran problemáticas, y inició sus operaciones el 1 de septiembre de 1925, pero bueno, luego empezaron los retos del Banco de México, enfrentándose pues a la Gran Depresión de los años del 29 a los 30 y tantos del siglo pasado. Y bueno, la verdad es que son pocas las instituciones que han mantenido, creo yo, un prestigio por 100 años de trabajar en México y también para el mundo, puesto que el que México sea la economía número 14 del planeta, su estabilidad implica también estabilidad mundial, y no es ningún secreto de que el peso mexicano, inclusive, sobre todo después del año 2000, Eduardo, es una moneda que utilizan los inversionistas pues para establecer regímenes de beneficio en sus operaciones internacionales. Creo que es interesante recordarle a la audiencia, Eduardo, y para quienes venimos de sufrir las altas inflaciones del siglo pasado, que el principal mandato de Banxico, a partir de su autonomía en 1994, es preservar el poder adquisitivo del peso. Y que a través de los años, sobre todo en el año 2000, Eduardo, se estableció una práctica emulando un poco el Banco Central de Nueva Zelanda, de establecer metas inflacionarias para generar pues expectativas en los mercados respecto a los movimientos del peso. Y hoy en día, precisamente lo que se ha visto ya en retrospectiva de estos 100 años, es que los niveles inflacionarios, por ejemplo, entre 1980 y el año 2001, pues eran en promedio del 40% anual. Y hoy en día, después del 2000, pues ya tenemos promedios inflacionarios mucho más bajos, y hoy tenemos inflaciones entre el 3 y el 5%, y se espera pues converger en la meta actual de 3%, más o menos un punto porcentual, hacia finales del año que entra. Sin embargo, alguien podría decir de que todo está muy bien en la inflación, pero podría ser una correlación entre el bajo crecimiento económico y la baja tasa inflacionaria. Sin duda, Eduardo, no hay una sola explicación para los fenómenos monetarios, pero sí creo que es importante señalar que en el caso del Banco Central, pues además de la estabilidad que es del peso, tiene otro tipo de mandatos interesantes, como el de manejar las transferencias vía SPEI, este sistema de transferencias de dinero. Sí. Pero también, y hay que recordar que el año pasado fueron 5.300 millones de transferencias. Hoy en día el banco es un banco que se puede decir que puede responder prácticamente a cualquier tipo de inestabilidad internacional. Tenemos más de 243 mil millones de dólares en reservas internacionales. Y bueno, independientemente de que sí, el banco ha enfrentado crisis, mencioné la Gran Depresión, la del 76, que tú y yo debemos de recordar. Cuando el banco no era autónomo, también hay que recordarlo. Y que cuando se crea el Banco de México, porque esto es algo muy interesante, cuando se crea el Banco de México en 1925, eran pocos los países que tenían un banco central. Estados Unidos funda su Banco Central hasta 1913, la Reserva Federal. Y el Banco Central es como que un invento más bien europeo, y tardó en llegar a otros lugares. Japón sí tuvo su Banco Central en 1882, por ejemplo, ¿no? Pero, porque mucha gente diría, ¿por qué no? A ver, Porfirio Díaz, que le echan flores, ¿por qué no fundó un Banco Central? Porque no estaba de moda, podemos decirlo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, creo que el gran debate hacia el futuro del Banco Central es algo que la propia presidenta Sheinbaum ya abrió, de ver si el Banco de México, además de preservar el poder adquisitivo del peso,
también, al igual que la Reserva de Estados Unidos que acabas tú de mencionar, se amplía para también cuidar el crecimiento económico. Lo claro es que el banco mantiene la disciplina para tratar de llegar a esta inflación, sobre todo como se ha reportado en este espacio, la subyacente, Claro. Eduardo, la inflación que quita energéticos y alimentos. Y bueno, México tiene que enfrentar su crecimiento económico, es uno de los grandes retos. Y el tema de la seguridad cibernética, que el Banco Central ya ha tomado también como parte de su responsabilidad, y la digitalización financiera, Eduardo. Muy bien, aquí el debate obviamente es, queremos un esquema como el de Estados Unidos, como el de México. Yo prefiero el nuestro, porque en Estados Unidos también está viendo que de repente dentro de la misma reserva hay conflictos entre que generar empleos y crecimiento económico o cuidar la inflación, porque a veces cada una merece políticas diferentes, ¿no? Yo coincido con tu punto de vista porque históricamente nuestro peor enemigo ha sido la inflación. Cierto. Muy bien, José Luis, pues te esperamos la próxima semana si es que quieres. Ahí nos vemos el lunes. Gracias, José Luis Romero Hicks. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.